Buenas noches otra vez. Voy a presentarles un tema dedicado a la familia, al vínculo y al sentido de pertenencia. Me interesa tratar este tema porque vivimos en una sociedad en la cual la familia ha sufrido muchos cambios. En algunos países de Latinoamérica, la tasa de divorcio, separación va en promedio del 42 al 72%. Y hay una experiencia muy curiosa, es que cada vez el matrimonio se ha traducido en una convivencia libre, en unión libre. Y esto hace que la vida emocional y el intercambio sexual se relativice. En este momento, en diciembre del 2020, 40% de los niños que nazcan hoy jamás van a vivir con su papá y su mamá, porque son concebidos en el accidente. Y les va a sorprender otro dato, que los que somos mayores hemos vivido en lo que se llama la familia nuclear. Hemos vivido con nuestros padres, nuestros hermanos. En el mundo occidental, hoy, el promedio de esa familia nuclear va del 9 al 15%. O sea, la familia nuclear se ha ido deteriorando y han emergido otra variedad de familias como las de unión libre, como aquellas consanguíneas, donde la mamá es divorciada, el hijo es divorciado, la otra hija también, y se juntan para vivir todos y aliviarse los gastos. Entonces a mí me importa mucho animar a tomar conciencia que la familia sigue siendo un núcleo importante en la sociedad, y me agrada mucho citar la definición de la doctrina social de la Iglesia. La familia es la escuela del más rico humanismo, la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Ofrece un clima propicio de afecto, de estabilidad familiar basada en un sólido compromiso y en la comunión de personas. En la familia cada uno es amado por lo que es, y de este modo se aprende de un modo práctico qué es el amor. Esta es una definición muy hermosa porque creo que le da sentido y significado a lo que es la familia. La familia se va conformando a través de relaciones, pero la base fundamental es el amor. He dicho que quería insistir en el concepto de vínculo para explicar que vínculo está iluminando el concepto o llevándonos a la idea de una relación, de una atadura, de un ligamen que tenemos entre las personas, y estamos unidas no solamente por un afecto, por una estima, sino también por la misma sangre. Ahora, cuando nosotros establecemos una relación con alguien, estamos señalando la base de aquello que se va a convertir en un vínculo. Existen muchas formas, los trabajos que realizamos van señalando el objetivo de nuestros vínculos. Nos vamos a unir para hacer una escuela, nos vamos a unir para hacer un equipo de fútbol. Entonces, los vínculos pueden formarse en función de las expectativas que tenemos. Para establecer una relación es muy importante que exista el conocimiento. He venido a esta escuela, me agradan sus maestros, me gusta esta profesora que hace ciencia, y la ciencia nos une y establecemos una relación, nos conocemos, pero para establecer el vínculo yo me debo acercar a esa persona y ella a mí. Ahora, en la familia, lo que permite este vínculo en ese entorno, en el hogar que se va creando, es el amor,
Esto es muy importante porque en Estados Unidos, en California, un profesor hizo un estudio entre estudiantes de primer año de universidad, mujeres, para preguntarles cuál era la primera razón por la que se enamoraban de una persona y se casarían. Sorprendentemente, el 75% de las jóvenes dijeron: la principal razón para que yo quiera casarme con esta persona es la economía. Son personas que han sanado bien el aspecto económico y yo no voy a sufrir. 75% de las jóvenes muy honestamente decían: yo me he enamorado de él porque me da tranquilidad económica. Y en mis encuestas en lugares de Sudamérica, cuando yo le decía a una joven de un buen colegio de clase social elevada, le preguntaba: ¿te casarías tú con un pobre? Me decían: no, porque nunca me enamoraría de un pobre. Entonces yo quiero recordar de que las relaciones, sobre todo en el hogar, no están, puede ser que quieras una persona responsable y todos queremos eso, pero la base no es la economía, es el amor. Ahora, en las relaciones humanas parecería lógico pensar: si yo te amo, espero que tú me ames. Yo he escrito 2 libros, uno dedicado a la palabra que hiere y a la palabra que sana, y he hecho muchos análisis de contenido en la comunicación verbal y no verbal en el hogar, y habían sobre todo mujeres que decían: dime que me amas aunque no sea verdad. Entonces a veces, digo más las mujeres porque la mujer es más emocional, es más materna. Las mujeres responden mucho a las exigencias emocionales y tienen umbrales de tolerancia ante la frustración afectiva muy fuerte y pueden hacer cosas que ellas no quisieran hacer solo por complacer a su pareja. Nosotros explicamos mucho eso por el gran rango que tienen de afecto materno, que también lo transmiten al futuro esposo. Así que entonces es muy importante que exista esta reciprocidad emocional. Enamórate de la persona que proporcionalmente también te ama. Pero para establecer la relación yo necesito una frecuencia, te tengo que ver alguna vez. Ustedes han tenido aquí la experiencia de mexicanos que se han ido a Estados Unidos siendo casados, se han ido para mejorar la vida familiar de acá, pero muchos ya no han vuelto porque han formado otros hogares y es porque no ha habido ya la frecuencia, no ha habido la relación que da lugar a algo fundamental que es la intimidad. Ahora, los vínculos tienen un objetivo fundamental y quisiera que presten mucha atención al término, porque el vínculo me va a ayudar se va a formar en función de una relación y de la profundidad, de la intimidad que yo pueda construir en esa relación. Entonces, el objetivo de esta dinámica es lo que yo llamo el sentido de pertenencia. Yo voy a profundizar mucho este tema en relación al vínculo, al apego, porque ya son más de 45 años que hago este trabajo, este tipo de investigaciones. He conocido niños de 6, 10 años de edad que ahora tienen 46 o tienen 50 años y he podido evaluar cómo los parámetros de vida afectiva que tuvieron en su niñez se han realizado a lo largo de su vida. Yo voy a definir muy bien el sentido de pertenencia para decirles que ese vínculo, esa relación que han establecido en el hogar, ha hecho que este niño se sienta muy amado en su hogar. Esta es mi casa, este es mi papá, este es mi hermano, y que se sientan amados, se sientan identificados. Papá, cuando yo sea grande quiero ser tú, como tú. Mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú.
¿Por qué, hijito de 10 años, te pones mi corbata? Porque quiero ser como tú. ¿Por qué, hija, usas mis zapatos con tacos o mi perfume? Porque quiero ser como tú. Esos son signos muy importantes que muestran cómo los hijos, cuando se sienten aceptados, crean algo que nosotros llamamos moldeamiento. El moldeamiento quiere decir que me estás haciendo una propuesta de modelos de conducta que yo quiero repetir y por eso yo te imito. Esos son todos signos de pertenencia. He tenido casos en los cuales una mamá se ha molestado porque la niña se puso sus zapatos finos y le dijo: no quiero que utilices estos zapatos, son muy caros. O el papá que se moleste porque el niño le ensució la corbata que él estaba usando, o sea, el niño. Cuando tú le dices al niño: no uses mi corbata o no uses mis zapatos, le estás diciendo: no seas como yo. Entonces, para que el niño se identifique, tiene que sentirse cómodamente. ¿Por qué nos agrada una relación íntima con un amigo, con una amiga, con una novia, con una esposa? Porque nosotros expresamos sentimientos y acciones que no lo hacemos con otros. Yo he vivido en ambientes y he investigado ambientes muy severos, donde los hijos husteaban a sus papás, no se podían acercarse. El primer libro que yo escribí en Alemania se intitulaba Alcoholismo, Comportamiento Humano y Alcoholismo. Y muchos alcohólicos que yo estudié decían: a mí mi madre nunca me dio un beso, mi papá nunca me acarició. Entonces, la deprivación emocional puede crear muchas dificultades. Y creo que si en algo vamos a centrar este encuentro esta noche, es en el significado de lo que es el sentido de pertenencia. Todo tipo de relación puede ir profundizando en función de nuestros intereses, del significado que la persona tenga para nosotros. Un día una paciente mía no pudo llegar al consultorio porque no podía levantarse de cama. Entonces yo fui a su casa y escuché, antes de tocar el timbre del departamento, que ella estaba regañando a su hijo. Yo conocí al niño de 6 años de edad, pero ella era muy dura en las palabras que utilizaba con el niño. Entonces, cuando me abrió la puerta la empleada, yo entré, el niño estaba pálido, estaba temblando de terror por lo que la mamá le decía, y yo me arrodillé a su lado y lo abracé. Y sentí al abrazarlo su corazón. Si ese niño hubiera tenido 20, 25 o 30 años, tal vez por el terror habría tenido un infarto al corazón. Entonces, a veces se regaña a un niño, se le dicen muchas cosas. Yo estoy de acuerdo que hay que educarlos dentro de criterios de orden y disciplina, pero no el maltrato, no el abuso, porque los estamos traumatizando. Yo he hecho muchas encuestas a papás y me decían: doctor, no me imaginaba que mi niño podría tener una taquicardia que lo aterroriza. Por eso algunos niños tienen enuresis nocturna, se orinan en las noches por los miedos que se van creando. Y hoy tratamos un tema que es el bullying, y cuando hemos investigado, los autores del bullying a su vez tienen mucha violencia en su propia casa. Ellos han moldeado la conducta que ven en el hogar. Así que por eso debemos trabajar estos conceptos, y quisiera decirles que el sentido de pertenencia es: mi papá, esta es mi casa, mi papá me quiere, mi mamá me quiere, está creando un sentido de seguridad. Una de las cosas que yo he podido ver en estudios longitudinales es que esos niños que yo puedo decir tienen sentido de pertenencia son muy seguros en sus vidas, son muy asertivos, cosa que no sucede con aquellos que han vivido en deprivación. Y yo he podido comprobar cuando escribí el libro Cuando la palabra hiere, que esas personas que yo notaba inseguras
incluso agresivas, violentas, que habían fracasado en muchas parejas que fueron conformando. Siempre fueron personas inseguras aún en su profesión, en el manejo de sus destrezas, porque emocionalmente no se sentían sólidos. Así que por eso es sumamente importante conocer estos mecanismos. Ahora, ¿qué es lo que tú haces para crear ese sentido de pertenencia? En el cerebro tenemos distintas estructuras que mostraré luego, pero una importante es el lóbulo frontal, sede de nuestra cognición. El lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional es la sede de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de aprendizaje, de decidir, de dar una dirección a nuestros proyectos. Entonces la persona tiene que saber que tú eres mi papá, que tú me amas, que yo soy importante para ti. Y a la vez esto tiene reciprocidad, porque por eso el hijo ama a su papá y dice, yo quiero ser como tú cuando sea grande, porque él sabe que el papá le ama o la mamá e instintivamente él devuelve esto de la misma manera. Entonces, intelectualmente la persona debe saber, yo soy importante. Muchas adolescentes se molestan cuando los papás dicen, ¿dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto? Me he preocupado por ti. Y algunos adolescentes, sobre todo la mujer que se va afirmando en esa edad, se siente molesta. ¿Por qué me preguntas tanto dónde voy? ¿Por qué te preocupas? Y yo les explico, digo, tu papá, tu mamá están preocupados por ti porque tú vales mucho para ellos. Solo que tú no te estás dando ese valor, por eso te haces ultrajar con tu novio. ¿Cuántas personas dicen, a mí no me gusta, hija, tu novio porque veo que no te respeta y no te trata bien? Pero ella dice, pero yo así estoy contenta, y es porque falta la autoestima. Entonces los papás valoran a sus hijos en otra dimensión y esto tenemos que saber, tú eres importante o yo soy importante para ti porque me amas y yo te amo. Ahora, cuando trabajamos con las personas, vamos formando su carácter. Por ejemplo, estamos en una escuela que forma personas, transmiten conocimientos, pero al final esperan que cada alumno aprenda un concepto que es la autogestión. Cada uno debe aprender a administrar los recursos que ha recibido para manejarlos de manera independiente. Criticamos, observamos mucho esos hijos mayores que siguen esperando que los papás les digan lo que tienen que hacer. Yo he tenido alumnos universitarios de 20, 23 años que llegaban tarde a la clase y me decían, es que mi mamá no me ha despertado, entonces por eso he llegado tarde. A veces los papás, sobre todo ahora que trabajan, crean ciertos sentimientos de culpa y creen que deben ser muy permisivos en el hogar porque como no están en la casa les quieren dar todos sus caprichos. A los hijos hay que amarlos, hay que quererlos, pero no hay que hacerlos dependientes. Hoy nosotros trabajamos un síndrome que es el síndrome del emperador. Hay mamás, sobre todo mamás solteras o mamás divorciadas desde edades tempranas con el hijo, que pues salen a trabajar. 86% de los abuelos ayudan a criar a esos nietos en Latinoamérica y los hijos van siendo bastante caprichosos porque se les da muchos espacios. Pero cuando ya tiene 15, 16, 17 años, él quiere dirigir a la madre, él quiere dirigir el hogar. Y por eso sale este concepto del emperador, porque ya la familia tiene que hacerle caso a él. Y estas cosas hay que cuidar, porque un niño que no tiene un lóbulo frontal muy desarrollado va a ser muy difícil que él dé el ritmo de dirección a un hogar. Y una cosa importante es el valor espiritual. En la sociedad moderna, ustedes aquí en México tienen la fortuna de dar un espacio a los valores espirituales, pero en algunas encuestas que he leído de México, más del 30% de los padres de familia se lamentan que en su hogar no le dicen palabras cariñosas.
Entonces es muy importante que los papás eduquen a sus hijos a tener expresiones de afecto y de gratitud tanto al padre como a la madre. El hecho de que la mamá le diga, escríbele a tu papá una tarjeta, colócala debajo de su almohada que diga, papá te amo, eres el mejor hombre del mundo, o la mujer, eso va creando valores. Y sobre todo acá, ustedes son un país esencialmente católico, pues creo que estos valores espirituales hacen mucha justicia en un hogar. Quien ama trasciende y eleva a los hijos dentro de muchos valores. Ahora, todo lo que sea el vínculo, la relación que orientan a una seguridad, papá, puedo hacer una reunión con mis amigos en esta casa, hijo, has hecho bien en avisarnos porque vamos a preparar algo para ti, pero esta es tu casa, tú tienes derecho a hacer estos encuentros. Entonces, él se siente muy bien y el hecho de darle esa seguridad permite afrontar la vida en su razón, su emoción, su instinto, con un excelente sentido de sobrevivencia. O sea, estoy muy respaldado para vivir. Y esto es lo que va creando su identidad. Yo soy Carlos, soy Susana, soy María, aquí en México muchas son Guadalupe, soy Diego, y me siento bien. Porque este es mi hogar, porque esta es mi casa. Ese sentido de seguridad es fundamental. Muchos papás ahorran dinero para que un día sus hijos vayan a una buena universidad y hacen bien en ayudar y preparar para todo ello, pero si quieren darles un regalo importante, yo sugiero que trabajen mucho ese sentido de pertenencia, porque esa es la seguridad fundamental que los hijos necesitan. La situación actual, con todo este desarrollo tecnológico, ha ido cambiando dramáticamente en los últimos 20 años. Entonces hemos pasado de los padres analógicos a padres digitales. Los papás digitales hoy y los hijos digitales se han hecho muy amigos, se han apegado mucho a los artilugios digitales. Entonces, la comunicación de persona a persona, nosotros llamamos de vista, de acercamiento, ha disminuido 30%. Desde que hay estos sistemas, la caricia, el encuentro personal, el compartir físicamente ha disminuido mínimo 30%. Y esto ha ido en desmedro de esta comunicación afectiva y del tipo de relación con los padres. En la familia analógica, que serían, digamos, nuestras generaciones, el papá y la mamá tenían autoridad. La instrucción se daba en la escuela y el mundo afectivo estaba muy relacionado a la familia, a mis parientes, a mis amigos, a los compañeros de la zona. Hoy en los padres digitales, la autoridad del papá y de la mamá se ha hecho más relativa. En otras generaciones el hijo no salía si el papá no le daba permiso, pero ahora ellos dicen estoy saliendo. Y a veces incluso si uno dice ¿dónde vas? Dicen ¿acaso yo te pregunto dónde vas? O sea, esto de la autoridad ha cambiado por muchas razones. La instrucción es relativa. Hay leyes que obligan a que el niño vaya hasta una cierta edad a la escuela, pero no todos cumplen. Sobre todo en Latinoamérica también por los factores económicos de niños trabajadores. Pero ya la instrucción también hoy se hace online, no todos tienen que ir a la escuela, y porque se ha dado esta educación virtual, sobre todo como lo estamos viendo ahora con esta pandemia, y la vida afectiva se ha relativizado. A mí me sorprendía que llegaban niños a mi consultorio y no me decían doctor, me decían papi. Y era cada vez más extendido el concepto. Y en realidad eran, cuando yo ya indagaba la familia, eran mamás solteras que tenían unión libre
y a cada hombre que llegaba a la casa era el papá del niño, pero a veces cambiaban 3 o 4 personas. Y esto va creando inseguridad en los hijos porque no tienen un punto de referencia. El hijo se identifica en una cierta edad con el papá y la hija con la mamá. Entonces, cuando ellos carecen de estos modelos, ciertamente afrontamos nuevas dinámicas. Todo lo que es la relación humana dentro del hogar está ayudando a establecer un vínculo que garantiza mi sobrevivencia. Hay un doctor que es el doctor Spitz, que fue uno de los primeros en estudiar la deprivación emocional en los niños. Él se le llamó la atención de ir a orfanatos y observar que un niño, por ejemplo, de 4, 6, 8 años, pesaba menos en el orfanato que un niño que vivía en su familia. Cuando hicieron los estudios del sistema de nutrición, veían que los niños no tenían por qué estar desnutridos porque la alimentación respetaba los criterios adecuados de nutrición, alimentación para esa edad. Pero observaron que en el orfanato los niños no tenían un intercambio emocional como lo tenían en las casas. Entonces, como no podían hacer el experimento con humanos, ideó junto a otros profesores que repitieron la investigación, hacer un estudio con monos de peluche. Entonces seleccionaban las crías de unos monitos y les daban alimentación de leche en unos muñecos que tenían mamaderas, de donde los monitos mamaban su alimento, pero eran peluches quietos. Y los otros, que eran hermanitos, eran nutridos por la mamá mona. Los resultados mostraron que los niños, o sea, los monitos nutridos por las mamás, eran más monos de verdad. O sea, saltaban, jugaban, su peso era perfecto, tomaban iniciativas, creaban dinámicas sociales en su ambiente, cosa que no ocurría con los otros que eran alimentados por la otra vía. Con esto se estudió la influencia de que cuando la mamá a su niño lo está amamantando, lo acaricia, lo besa, lo viste, lo lava, lo toca, crea muchas formas de interacción, cosa que no sucedían con los otros monos del experimento. Entonces, cuando se han hecho los estudios de deprivación, se ha visto la importancia de la caricia, de tocarlo, de decirle te quiero, te amo. Y también a los papás les gratificaba el abrazo del hijo. Yo estudié hace unos años 56 casos de asesinos en serie. Habían matado más de 30 personas, 8 de ellos habían comido, se habían alimentado con fragmentos, presas de su víctima. Pero yo quería saber cuáles eran los factores comunes que tenían todos estos criminales en serie. Entonces descubrí que tenían 2 factores fundamentales. Uno era que en sus casas jamás tuvieron el beso, la caricia, ni de la mamá ni del papá. Y en la escuela, porque tenían que ir a la escuela obligatoria durante un tiempo, jamás un maestro mostró interés por ellos. Esto se llama deprivación emocional absoluta. Entonces ellos desarrollaron una conducta, una inconducta, un comportamiento tan desadaptado que mostraba solo emoción cuando ellos cometían un crimen. Desarrollaron sociopatías, psicopatías, desadaptaciones de mucha forma porque hubo una carencia emocional. Así que yo creo que en la educación es muy importante considerar la dinámica cerebral y emocional. En el cerebro tenemos unas 600 estructuras importantes. De estas estructuras, 3 son primordiales y directivas para lo nuestro.
Una es el lóbulo frontal, otro es el sistema límbico y otro el sistema pulsional. El sistema del lóbulo frontal, les he dicho antes, es el centro de nuestra cognición, de nuestra capacidad inteligente. El sistema límbico es responsable de nuestra vida emocional. Cuando ustedes tienen miedo, cuando tienen alegría, este sistema límbico se activa. Y el centro pulsional tiene por lugar la sobrevivencia, la fuerza, la lucha por la existencia. Obviamente mi división es pedagógica o didáctica si quieren, porque obviamente la zona frontal siempre va a dar una orientación al sistema emocional y al pulsional. A veces hablamos de cerebro derecho, cerebro izquierdo, y cada uno tiene una especialidad. Como por ejemplo ahora que yo les hablo, el centro del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Pero si yo digo, estoy muy feliz de estar en México, estar en Tijuana, estar en esta institución noble, si yo hago un ritmo poético, ya el sistema del lenguaje que se dirige en el hemisferio izquierdo se está prestando cualidades del hemisferio derecho. O sea, nosotros trabajamos en un conjunto. Pero algo que los humanos olvidamos es que no solamente somos razón neural inteligente, emocional, instinto, sino que también tenemos una naturaleza espiritual. En Génesis 1, 26, 27 leemos cuando el texto dice: Dios crea al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza los creó, varón y mujer. O sea, yo quisiera recordarle también al hombre modernista, a la mujer modernista, que no solamente somos cuerpo, carne, sociedad, antropología, también tenemos una naturaleza espiritual maravillosa que tiene que iluminar con su luz tu razón, tu emoción o tu instinto. Cuando yo he conocido a alguna gente muy soberbia que decía, tengo tanto dinero que yo puedo encender mi cigarrillo con $100, y lo encendían. Y yo le decía, pero con eso tú puedes ayudar a un pobre, que trabaje. Entonces puede haber gente muy exitosa, muy pragmática para hacer cosas. Yo he conocido gente que tenía 3,000 pares de zapatos. Conozco actualmente gente que gasta $30,000 al mes en vestimenta. Entonces se lo pueden permitir porque es su dinero, pero es grave que no digan esto es un exceso. Y si el espíritu estuviera despierto, su razón, su emoción y su instinto le darían un espacio para decir, bueno, me quiero vestir bien, pero es superfluo lo que hago y con eso puedo dar de comer a muchos niños hambrientos. O sea, si nosotros sufrimos hoy estas diferencias que hay entre los países, cuántos se ahogan de los africanos que quieren llegar a Europa, se ahogan en el mar, en sus pateras infames, pues porque están buscando una vida mejor, pero lo que encuentran muchos de ellos es pues la muerte y su sepultura está en el fondo del mar, como acá también en el desierto seguramente. Entonces es muy importante rescatar esta naturaleza espiritual, porque es la que va a iluminar tu razón humana, tus emociones y tu instinto. Para el tema del sistema límbico, de la pertenencia, acá ustedes tienen el sistema límbico en acción. Es la sede de toda nuestra actividad emocional. Cuando te dicen yo te amo, tú eres importante para mí, lo que estás haciendo es activar este centro. Ahora, cuando se ha desconectado algo. Ahora, cuando nosotros hablamos, gracias, del sistema límbico, estamos hablando de este centro que tiene una capacidad de acción. Por ejemplo, yo estoy muy feliz
y esa sede se activa produciendo ciertos neuroquímicos que hacen que yo establezca una relación más íntima con las personas. ¿Por qué uno se enamora de otra persona? No solo porque te admiro, no solo porque eres importante para mí, sino porque además hay ciertas reacciones en mi organismo. ¿Por qué es importante trabajar el tema del vínculo? Porque el vínculo va estableciendo una relación, va creando una relación, decía, en función de la frecuencia. Nos vemos a menudo, nos buscamos, te quiero, te necesito, no te vayas, eres importante para mí. Entonces, uno de los resultados del vínculo es el apego. Buscamos a las personas porque queremos estar con ellas. Ahora, el apego se forma porque vivimos una relación gratificante. Cuando una persona no nos agrada, pues nos alejamos de ella y buscamos otras opciones. Pero cuando una persona nos agrada, siempre me gustaba observar entre los enamorados que han salido juntos y bueno, le ha dicho el joven caballero, yo te llevo hasta tu casa. Pero cuando han llegado ella le ha dicho, sí, pero no me gusta que me dejes en casa, ahora yo te acompaño a ti. Y así hacían 2 o 3 veces. Y cuando ya era hora de despedirse decían, bueno, ahora sí te dejo en tu casa, se iban y se llamaban por teléfono. Porque había una relación gratificante. Entonces el apego ya se forma porque esa relación es sumamente positiva. Pero ¿qué sucede? Si ahora yo me he enamorado de ti, he estado toda la prepa contigo, pero ahora me voy a hacer la universidad a otro país o a otra ciudad y no voy a estar contigo. Entonces la separación crea un malestar. No nos gusta alejarnos de las personas que amamos y esto va creando algunas conductas. Hay niños que lloran cuando se separan de sus papás. Hay mujeres que se deprimen cuando hay una separación. Y eso es porque hemos creado un cierto tipo de relación importante, pero no es solamente conceptual, es una reacción también química y biológica. Y quisiera explicar que nosotros no solamente con la actividad cerebral, no solamente aprendemos conceptos, sino que también gracias a lo que es nuestra capacidad plástica, podemos aprender también de las emociones y el sistema límbico se hace fundamental. Uno de los grandes progresos dentro de la neuropsicología ha sido darle importancia, por ejemplo, a la vida emocional en relación al lóbulo frontal y es ahí que nace la inteligencia emocional. Porque si nosotros orientamos nuestros recursos emocionales y los iluminamos por la mente, podemos hacer cosas muy interesantes. Una persona puede decir, mi hijo está enfermo, necesito un remedio y no sé cómo ganar más dinero para eso. Pero él aprende música, da clases de guitarra, se vuelve un cantante famoso y ha hecho que su recurso que estaba dormido se utilice por el cariño que le tenía al hijo y la necesidad emergente. Pero ahora quisiera que presten atención a las imágenes porque les voy a mostrar cómo esos conceptos de vínculo, de pertenencia, de apego, están relacionados a la actividad biológica, fisiológica, bioquímica de nuestro organismo. En el cerebro nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Esta neurona es la unidad biológica por excelencia del cerebro. Y estas tienen la función de recibir información y transmitir la información. Ahora, estas neuronas transmiten la información a través de circuitos eléctricos. Entonces van a ver en esta imagen, a ver, veamos si funciona, van a ver el momento en el cual las neuronas crean una actividad biológica
Esta es la imagen que me interesaría que vean. Pero quisiera que vean esta imagen que es importantísima, porque ustedes ven las neuronas del cerebro, cómo se están juntando en función de una experiencia. O sea, cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, en este momento, yo les puedo preguntar ¿a qué escuela fuiste cuando tenías 6 años de edad? ¿O por qué te gustaban los Beatles y su canción? Entonces, cuando tú tienes memoria de algo, ha ocurrido en tu cerebro una interacción que es bioquímica. Las neuronas se van a juntar, pero no se tocan físicamente, sino que utilizan unas sustancias químicas donde está la información y la transmiten de una neurona presináptica a una postsináptica. En ese mecanismo ocurre esto, y a esto les pido prestar mucha atención, porque aquí ven en vivo lo que está ocurriendo cuando tú le dices a tu hijo, te quiero mucho, eres importante para mí, o no te quiero, tú cuando seas grande no vas a hacer nada, porque las neuronas se juntan y forman lo que nosotros llamamos huellas o grafos neurales. Vean acá, esta es una animación, lo que ven en este instante, pero lo que van a ver ahora es ya la acción en pleno de la neurona. Esta es la animación, pero ahora ven los millones de neuronas que trabajan en el momento en que tú estás hablando y educando a tu hijo. Tú puedes crecer, tú puedes ser mejor, tú eres importante para mí, yo te quiero, esta es tu casa, tu mamá te echa de menos, tu novia ha dicho que va a volver porque te ama. O sea, las experiencias emocionales, intelectuales que vivimos van formando en nuestro cerebro lo que nosotros llamamos huella o grafo neural. Y quisiera que mediten mucho en estas imágenes, porque ustedes acá están viendo las huellas, los grafos neurales. Entonces, si tú me dices, Ricardo, yo estoy muy contento por lo que he logrado en la educación de mis hijos, son gente de bien social, han formado buenos educadores, se han formado bien en sus profesiones, educan bien a sus hijos. Entonces tú has tenido una mano diestra, has educado bien a tus hijos y has creado un programa neurológico. Esta es la información. Lo que nosotros decimos impacta anatómicamente, topográficamente en nuestro cerebro. Pero si tú me dices, yo lo he maltratado, ahora solo tiene rencor, le gustan las drogas porque se fugaba con eso, o como nadie le amó, él se inventó las huellas que pudo y por eso mata gente ahora y roba. Hay huellas físicas. Por eso una escuela que educa bien, por eso el hombre responsable. ¿Por qué nos daña la corrupción en nuestros países? Porque muchos aprenden a ser corruptos porque tienen modelos y no les pasa nada. Entonces es muy importante que el adulto tome conciencia de lo que su palabra produce, de lo que su educación produce, sus ejemplos. En el nombre del modernismo, pues hoy exhibimos en canales de televisión todo lo que la gente quiere caprichosamente. Nosotros tenemos que estar atentos, seguro no podemos controlar qué programas todos los canales pasan, pero yo debería saber qué es lo que mi hijo ve, qué es lo que le gusta. Y debo preocuparme si sus conductas son adaptadas o no, porque esas conductas que él está ejerciendo son un programa biológico, físico. No es que yo le puedo decir, hijito, ya fumas demasiado, deja de fumar y mañana deja de fumar, le va a costar. ¿Por qué cuesta dejar el alcohol, el tabaco, las drogas o ciertos vicios que las personas tienen? Porque se ha creado un modelo biológico. Y hay que eliminar eso, se puede cambiar. Mi tratamiento en neurociencias ha programado, ha puesto en evidencia que si yo he aprendido inconductas, o sea, conductas indeseables, también puedo desaprenderlas y crear otros modelos de conducta.
O sea, ninguno de ustedes piense yo soy así para toda la vida. No estamos tan predeterminados. Si yo quiero, puedo cambiar. Pero lo que debo tomar conciencia es de que yo en mi educación, en mi formación, he creado huellas. Ahora, en este parámetro que intento mostrarles, si me obedece la máquina, que no me está obedeciendo, quisiera que vean estas imágenes donde ustedes ven las neuronas que nosotros llamamos pobres. Pobres en el sentido que no han recibido información. Pero a medida que yo voy dando información, yo estoy creando redes neurales muy sólidas. Y en el término del vínculo, yo quisiera recomendar a los papás y a los educadores que sean muy conscientes que ese esplendor emocional lo puedes formar hasta los 15, 18 años de edad. Las edades tempranas son muy importantes porque es ahí donde estamos haciendo el modelo, la huella. Puedes decirle a tu hijo, no te he acariciado a los 6 años, pero ahora que soy viejito quiero acariciarte, aunque tú tengas 30 o 40. Si el hijo es bueno, pues dirá, bueno, papá, dame un beso y está bien. Pero yo quisiera recomendar que aprovechen los primeros años para expresarles ese amor y construir ese sentido de pertenencia, porque es en esa edad que hay que crear esto. Cuando una persona, en todo sentido, cuando un joven está muy bien formado en lo intelectual, en su vida social, en su vida emocional, es una persona segura, porque sus huellas emocionales, intelectuales, están muy enriquecidas. Si yo hablo 4 o 5 idiomas y viajo por el mundo, no tengo problema. Pero si apenas hablo un idioma, pues voy a tener algunos temores. Así que por eso estoy explicando que esta es la edad crítica en la que hay que dar lo mejor a los hijos, en lo intelectual, en lo emocional, en lo instintivo, material y en lo espiritual, porque el cerebro es como una esponja. Ahora voy a mostrarles una imagen interesante para que vean cuál es esa química. Hay muchas formas, pero esta es esencial para poder entender cómo se va creando estos sistemas de gratificación. ¿Por qué me gusta esta mujer y me he de casar con ella? ¿Por qué mis hijos me buscan tanto para un consejo? Acá voy a mostrarles la base de lo que es, este es el tegmento ventral del cerebro, aquí está la sustancia negra, son sedes que producen un neuroquímico importante que es la dopamina. Entonces vean cómo yo estoy activando la dopamina, que me sirven mis motivaciones en la gratificación, me produce bienestar, me hace una persona creativa, me hace perseverar en las cosas. O sea, si yo tengo un hogar armónico y yo llego a mi casa y me gusta estar con mi papá, con mis hermanos, yo soy una persona motivada y mi organismo activa la producción de dopamina y de serotonina, 2 neuroquímicos fundamentales. Cuando baja la serotonina, muchas personas sufren de depresión. Pero si yo estoy en un ambiente armónico, si yo tengo un pensamiento positivo, hoy que vivimos en pandemia y mucha gente se cierra y se siente prisionera en su casa, tiene que hacer de su casa una referencia hermosa y descubrir su hogar, descubrir la belleza de estar con sus hijos, porque depende de nosotros los neuroquímicos que producimos. Entonces, cuando ustedes ven una persona con estas expresiones de alegría, de entusiasmo, o con estas otras de enojo o de furia, todo eso tiene que ver con las huellas que ha creado. Así que no es que yo quiero reducir todo a la neurociencia, quiero explicar que en el pasado, cuando se hablaba de inconsciente, de subconsciente, no se conocía todo esto. Esto es un fruto de la moderna neurotecnología, la neuroimagen, que permite
utilizar trazadores extraordinarios, hoy usamos unos que se llaman fluorescentes, y nos permiten hacer el seguimiento de las reacciones bioquímicas fisiológicas en el organismo cuando uno tiene miedo, cuando está contento, cuando está estudiando, y por eso que podemos hablar con mucho criterio. Así que cuando yo hablo del vínculo, del apego, quisiera que se queden con esta información de las huellas neurales, porque son como un chip. Yo viajo tanto, ahora menos por la pandemia, pero estoy en el aeropuerto y veo un niño que me cruzo la mirada, me sonríe, nos sonreímos, nos hacemos gestos y nos hemos hecho amigos a distancia. O tienes otro niño que le miras y le importa un bledo y después ves que grita, que llora, que es caprichoso. Una de las cosas, yo he escrito un libro que se intitula Cerebro y aprendizaje en la cultura digital. Hoy está de moda que a los niños, para que estén tranquilos, de 2, 3, 4 años les den una tableta. Pero yo veo esos niños que ahora, para poder ver, tienen 4 o 5 años de edad, necesitan pues aproximar mucho la imagen porque ya no pueden ver bien. Y además se están estudiando los casos de la agresividad de los niños que abusan de las tabletas. Se está estudiando cuáles son los procesos químicos que han hecho de niños muy tranquilos, niños agresivos. Entonces podemos servirnos de mucha tecnología, pero debemos ser muy conscientes de lo que todo eso produce. Los griegos ya nos enseñaban: nada con exceso, utiliza todo lo que tú quieras, pero con medida. Entonces, el apego crea una relación, crea un vínculo, es importante para mí. Pero hay ausencias. El marido no puede estar todo el día con su mujer, tiene que ir a trabajar. Llega el niño a cierta edad y va a ir a la escuela. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de educar a estas personas a esas circunstancias. Justamente los niños sobreprotegidos son niños que no se han sabido desvincular de ciertos parámetros y por eso les cuesta adaptarse a ciertas cosas. Hace pocos días hablaba con una pareja que pues se echan de menos y un poco han creado una cierta dependencia. Entonces yo le decía a una de ellas: la madurez de una relación consiste en que mientras yo estoy contigo, yo estoy bien. Contigo estoy bien porque me gratificas. Pero yo, parafraseando, aunque el español no es correcto, le decía: contigo o sintigo, igual tengo que estar bien. Porque yo soy una persona madura, contigo estoy feliz, pero cuando me toca hacer lo mío, yo debo también hacerlo bien. Y cuando me vuelvo a encontrar contigo, estoy contenta, estoy contento, pero no dependo solo de ti para ser feliz. Yo tengo que ser una persona equilibrada que por mi cuenta también pueda funcionar. Ahora voy a mostrarles algo de lo más interesante que les he traído. Dentro de nuestra estructura cerebral, ustedes ya han escuchado hablar de la hipófisis. Es una estructura bastante pequeña, que acá la vamos a localizar, la pueden ver en la imagen. Ha sido muy conocida en la parte científica, porque cuando una mujer va a dar a luz, la hipófisis activa un neuroquímico, una neurohormona que se conoce como oxitocina. Y también sirve para todo el proceso de la lactancia. Pero les voy a mostrar esta imagen que les pido ver con atención. Aquí está. Fíjense. Aquí está esta imagen, pero está sin movimiento. Bueno, lamentablemente está sin movimiento. Cuando tú lo abrazas a tu hijo, cuando tú le das un beso, la hipófisis activa la producción de oxitocina. Entonces se ha descubierto en los últimos años que ese es el neuroquímico que hoy se llama la hormona del amor.
porque es el momento que tú estás activando, sientes apego hacia la persona. Y hemos descubierto que cuando uno se enamora, por ejemplo, tienes 5 personas que has conocido, la mujer ve 5 hombres atractivos, pero prefiere uno que tal vez no es el más atractivo, pero siente algo por él, y cuando estudiamos a la persona, su hipófisis produce oxitocina, cosa que no sucede con los otros. Entonces, cuando nace tu hijo y tú lo abrazas y tú lo besas, él está produciendo el neuroquímico y tú también. Cuando tú te enamoras y la mujer te dice, abrázame, caminemos, los dos están produciendo este neuroquímico y crea unión. Entonces, cuando él viaja por 6, 8 meses y ella lo extraña, ella está sintiendo una especie de abstinencia porque no está la persona que le ayuda a crear esa euforia. Ahora, obviamente tenemos una razón que debe dar dirección a mis reacciones. Tiene que viajar, es parte de su trabajo, yo le espero aquí con los hijos y damos un sentido racional a lo que estamos haciendo, diciendo. Pero yo noto en la naturaleza y en la creación de Dios algo tan hermoso, porque no solamente yo me siento unido a mi hijo porque soy responsable, sino también Dios ha pensado en una química. La mamá está durmiendo y se despierta, algo tiene mi hijo de 3 años de edad que duerme en el otro dormitorio. Se levanta y ve que el niño se está tragando la sábana y se puede ahogar. Pero ella se ha despertado. No es solo la intuición, es un vínculo fisiológico que hay. Y el marido está roncando. Pero ahora ha viajado la mamá. Y el marido se queda solo con el niño. Y el papá se despierta a las 4 de la mañana porque siente algo y ve que su hijito se había caído de la cama. Entonces no solo es la mamá. Y a mí me fascina hablar de esto porque te muestra cómo Dios ha creado condiciones para que las personas puedan establecer relaciones y vínculos. Por eso yo realmente solo hay una vez que yo uso la palabra odio. Yo odio el adulterio, porque yo he visto cuántos casos de gente que se han destruido hogares por adulterio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El marido ama a su esposa y viceversa. Pero ahora este jovenzuelo de 50 años que quiere ser adolescente quiere salir con su secretaria. Y empieza a tener relaciones. Lamentablemente hoy hay mucha gente que no valora que un hombre ya esté comprometido o una mujer. Entonces el hombre sale con ella y se siente gratificado por ella. Entonces vuelve a su casa y no siente la atracción por su esposa. Y viene a mi consultorio y me dice, es que ya no la amo, es que ya no significa nada para mí. Y yo le digo, usted le está engañando a su mujer. No, doctor, no me digas, usted le está engañando a su mujer, usted tiene una mano. No, doctor, ¿cómo? Sí, digamos la verdad. Sí, doctor. Para mí es claro. Porque como estás canalizando tu bioquímica hacia otro lugar, ya no la produces con ella. Por eso es que no hay que jugar con fuego. Porque podemos dañar un hogar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Con ella vas a tener la euforia un tiempito y después se va a acabar. Porque no has creado huellas profundas, es solo carne, es bioquímica, es biología. Así que los hogares hay que respetarlos y sobre todo no hay que arriesgar. Una de las cosas que yo quisiera dejar en mente es que tenemos que madurar y crecer. Yo estoy trabajando más de 30 años estudiando el cerebro y he desarrollado un concepto que llamo pensamiento simple y pensamiento complejo.
Pensamiento complejo es propio de una persona muy consciente de las cosas. Esta persona, cuando dice o hace algo, sabe lo que dice, sabe evaluar las consecuencias. Pero esta otra persona, cuando habla, habla porque tiene boca. Esta persona puede decir: te amo porque eres importante para mí. Desde que te he conocido, mi vida ha cambiado y he visto la alegría y la ilusión de afrontar la vida juntos. Y le da un texto de poesía bellísimo. Y le dice: y tú me amas y tú me quieres. Él espera una respuesta igual y ella le dice: ajá. Entonces, cuando nosotros pensamos de manera consciente, trabajamos el lóbulo frontal que nos hace padres responsables, educadores responsables, pero también el hijo se hace responsable. Yo estudio porque mi papá trabaja tanto para pagar mi escuela y yo quiero responder con honor a lo que él hace por mí. A veces no enseñamos a pensar. Para mí, una de las cosas más importantes del pensamiento complejo es que la persona debe ser muy consciente de lo que hace y debe saber evaluar consecuencias. Este es un signo muy importante de madurez. Pero si educamos niños caprichosos, emperadores, que quieren hacer lo que quieran, van a ser personas muy materialistas, muy circunstanciales, que no evalúan las consecuencias, hacen lo que quieren, pero exigen de los demás todo. Así que uno puede vivir yo no te pido que tu hijo de 6, 7 años tienda su cama, barre, lustra y planche su ropa, pero él puede tener sus juguetes en su lugar. Entonces hay paradigmas que debemos trabajar para que las personas proporcionalmente sean responsables en cada momento. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cuidar el vínculo? Primero debo desarrollar un pensamiento complejo, debo ser consciente que yo soy padre, que soy adulto, que soy educador y debo formar a esa gente. Es mi tarea. Hoy tenemos lo que nosotros llamamos la ortopedia educativa, la cosmética educativa. Nos buscamos toda clase de asistentes. Yo conozco hoy mucha gente desesperada que pues no sabe qué hacer con sus hijos en la casa, en vez de buscar una dinámica nueva de interrelación. Entonces yo debo tener un pensamiento complejo. Yo he formado un hogar. La consecuencia es que yo sea responsable con todo ello. Pero los vínculos deben estar relacionados a una actitud de respeto. Yo a veces noto que el diálogo, por eso hablamos de maltrato psicológico en 70, 75, 80% en los hogares, porque a veces se trata a la esposa, al esposo, a los hijos, con una terminología que no muestra respeto. Los papás no deben perder la visión de que tienen el honor de haber favorecido la creación de la vida junto a Dios, y esos hijos merecen respeto, merecen mucha dignidad. Entonces, lo que hay que hacer es crecer, ayudar a crecer dentro de esos criterios de valores, de admiración, de respeto, pero lo que hay que evitar es la dependencia. Yo veo que a menudo los mayores casos clínicos que nosotros tenemos es cuando el adolescente no es autónomo, cuando los papás son sobreprotectivos y deciden absolutamente por ellos mismos. Yo tengo aún hoy casos de jóvenes que estudian carreras profesionales que sus papás han determinado, a veces sin tener ni siquiera las buenas condiciones intelectuales para ello. A veces se crean condiciones, yo te doy si es que tú haces esto. Así que para poder crecer juntos hay que tener mucho diálogo, mucha intimidad, pero hay que dejar los espacios que los hijos tengan con mucho respeto.
Ustedes seguramente han escuchado hablar de Khalil Gibran y tiene una frase muy hermosa y muy profunda. A veces los papás quieren entrar en la vida de los hijos, a veces a la fuerza. Pero él dice, tus hijos no son tus hijos. Tus hijos son hijos de la vida, donde tú no tienes ingreso. Ellos van a hacer su vida en un momento y tienes que dejarlos. Como tú has hecho tu vida, ellos la harán. Pero tú eres el arco desde el cual ellos serán lanzados como flecha flameante. Fórmalos bien para que cuando tú dispares esa flecha, dé en el blanco. Edúcalo bien. Y ese parámetro fundamental para ello es el sentido de pertenencia. Yo tengo una hermana mayor, pero ahora dice que es menor, ¿no? Tiene 2 hijos y me sorprende que aunque ya tienen unos 30 años, sus hijos le tienen mucha confianza. Y tanto el hijo como la hija le comentaban cosas que ellos hacían, incluso cuando sabían que la mamá les iba a criticar o regañar, porque le tenían mucha confianza y confiaban en su criterio. No era por miedo, era por admiración, era por afecto recíproco. Entonces, hoy a mí yo lamento mucho que con estos artilugios electrónicos, digitales, esta intimidad, este estar juntos, está disminuyendo cada vez más. Por ahora estamos en la tasa de 30%. Entonces creo que hay momentos, a mí me gustan algunas familias que me invitan a comer y ninguno contesta el celular. Saben que los celulares se dejan afuera y que durante el momento de la familia nadie contesta al celular. Las llamadas quedan y se responderán. Y ese es un modo de crear respeto en el hogar. Así que por esta razón creo que hay que establecer ciertos tipos de relación, donde haya confianza, donde haya diálogo. Quisiera comentarles que en nuestras encuestas de Latinoamérica, los jóvenes de 16 a 18 años dicen que no hay intimidad en su hogar. Ahora, también es porque ellos no siempre se abren, pero creo que a veces tenemos actividades rutinarias. El papá hace lo suyo, la mamá hace lo suyo y no hay la hora del hijo. Los papás trabajan toda la semana, pero el sábado, el domingo, una vez a la semana en la noche podrían encontrar espacios para interactuar. Yo lo que he notado en algunos equipos donde hemos hecho ejercicios, por ejemplo, que el miércoles a la noche cocinen juntos, hagan un juego juntos. Al principio se han entusiasmado los papás, pero luego han visto que era mejor tener su propio espacio para seguir sus gustos con sus tabletas o sus computadoras. Ahora, este aislamiento que hemos tenido, me ha gustado, por ejemplo, cuando los papás han descubierto que podrían hacer algo, por ejemplo, pintar la casa. Y han pintado con sus hijos. Y han descubierto una dinámica muy agradable. Y eso ha extendido a arreglar el jardín o limpiar juntos un coche. O sea, no todo esto se ha vivido como un trauma, pero se han ido construyendo otras dinámicas, pero no en la mayoría. O sea, las personas que hemos visto nosotros reaccionar de manera proactiva va hasta un 40%. Yo creo que esta pandemia lamentablemente es solo el inicio de más. Entonces creo que es muy importante prepararse para otras dinámicas en las cuales vamos a estar juntos en los hogares y debemos cuidar todo lo que sean los valores, los criterios para hacer de esto algo más. En esta imagen estoy utilizando, y con esto voy a terminar,
un concepto de la persona en pie. Hay gente que se arrodilla a su jefe para pedirle dinero, hombres que se arrodillan a su mujer para pedirle un favor o el perdón. Yo creo que el hombre tiene que ser una persona y la mujer de pie. Nos agachamos, nos inclinamos ante Dios, nos arrodillamos, pero hablo de la vida cotidiana. Los humanos estamos de pie cuando nuestra razón inteligente ilumina, da una orientación a nuestra vida emocional. La razón debe iluminar nuestros afectos. A veces amamos a personas equivocadas, se forman hogares equivocados por ello. Entonces la razón debe dar luz a la emoción. Y nuestro instinto es muy ciego, reaccionamos de manera impulsiva y la razón debe iluminar esta parte instintiva que se ocupa de nuestra sobrevivencia. Pero la razón, la emoción y el instinto deben estar iluminados por el Espíritu. Hay una cita muy bella de Zacarías 4:6 cuando dice: no será por el poder ni por la fuerza, sino con mi Espíritu. Y si estamos en un colegio que respetan los valores espirituales católicos, en 1 Corintios 12:3 dice el texto: el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Una familia que ora unida permanece unida. Yo conozco y mucha familia católica y puedo distinguir muy bien esos hijos que viven en esos valores. Yo sé que hay de todo, pero cuando los hijos y los papás viven una manera espiritual profunda, pues ese hogar es muy distinto, porque viven valores espirituales y la vida espiritual atrae la unción. Así que yo quisiera dejarles con el criterio de que podemos hablar de cosas técnicas, como el apego, como el vínculo y saber sus mecanismos, pero creo que nosotros vamos a educar siempre a las personas dentro de sus condiciones humanas, pero creo que nos hemos olvidado mucho del espíritu. Cuando nosotros formamos una persona en valores espirituales y el espíritu se vuelve luz, esa personalidad, ese profesional, ese técnico, ese sociólogo, ese futbolista, ilumina su personalidad con los valores espirituales. Yo he visto cosas maravillosas. He visto un juego de ajedrez de una competencia internacional de niños y había un joven de 14 años que ganaba todo y su papá le decía: lo que yo quiero es que des lo mejor de ti, que el ajedrez sea una instrucción bonita para ti. Si ganas es porque eres bueno, pero lo que quiero es que seas feliz, yo no te obligo a ganar. Y cuando llegaron a las finales, escuchó el joven campeón que con el que iba a competir, el papá le decía: si tú no ganas es una humillación para la familia, he invertido dinero en ti, tiempo, vas a ser un miserable, nos vas a hacer miserable. Y él escuchaba todo. Cuando llegó el momento del juego, él estaba ganando al otro joven. Y a propósito cometió todos los errores para que el otro ganara. Y el joven perdió, 14 años. Y cuando le contó a su papá estaba orgulloso de su hijo. No triunfó, pero vivió los valores. Entonces nosotros a veces queremos todo ciegamente. Yo estaba en una ciudad y había un ciego que vendía unas loterías, no sé aquí cómo llaman. Y él, cuando le compraban, colocaban en un jarro que él tenía colgado en el cuello, era una zona pobre, le ponían el dinero en billetes. Yo estaba pasando por el lugar, pero escucho, soy perceptivo, un papá le dice a su hijo: se le está cayendo el dinero al ciego.
yo me voy a acercar fingiendo que le compro y pongo el dinero, lo hago caer y tú te lo levantas. Entonces yo escuché eso, me acerqué al ciego, le dije, se le está saliendo su dinero, y se lo metí adentro y me quedé al lado un momento y los otros no pudieron hacer nada. Pero me voy al hecho del papá que le dice, a este ciego le vamos a robar. Entonces por eso yo creo que hay que educar, que el espíritu, valores espirituales nos van a orientar y van a iluminar nuestra personalidad. Y nuestra relación con el mundo, la carne, el dinero, la fama, va a estar iluminada por los valores espirituales. Pero si yo hago de mi valor la carne, el dinero, el instinto, es la carne, el dinero, que gobierna mi personalidad. Entonces no tengo vergüenza de ser un corrupto. No tiene la mujer vergüenza de meterse con un hombre casado, porque está buscando la gratificación física y no le importa lo demás. Entonces yo creo que estos momentos, estos encuentros nos tienen que ayudar a iluminar estos valores superiores. El hecho de conocer las dinámicas neuropsicofisiológicas, bioquímicas, nos ayudan a entendernos, a darnos respuestas. Pero hay que caminar en paralelo. Vamos a vivir la vida, pero iluminemos la vida también con valores espirituales, porque eso es lo que trasciende, eso es lo que dura y es lo que el hombre hoy necesita. Que Dios les bendiga y muchas gracias.